buenas tardes. Hoy quisiera iniciar con ustedes esta última parte de lo que es la Biblia, que se conoce como el cuerpo juánico, que incluye la primera, la segunda, la tercera carta de Juan y el libro del Apocalipsis. Hoy, en este día, vamos a comenzar con la primera carta de Juan. Esta es una carta del Nuevo Testamento destinada a las comunidades cristianas de Asia Menor, que se atribuye al apóstol Juan. Declara que Dios es amor y articula los temas paralelos que presenta del siguiente modo: Dios es luz, 1 de Juan 1:5, justicia, 1 de Juan 2:29, amor, 1 de Juan 4 del 7 al 8, y verdad, que es 1 de Juan 5 del 6 al 10. Muestra el nexo entre la condición de lo que él llama hijos de Dios, el amor a los demás y la fidelidad a Jesucristo, expresada en la vida práctica. Por su estilo y su doctrina está cerca del Evangelio de Juan, por lo que se considera que procede del mismo autor o del mismo círculo juánico de la misma época. Algunos datos generales. El género literario no es precisamente una carta, debido a que faltan los destinatarios y saludos propios de las cartas, pero tampoco se trata de un escrito que haya sido redactado en abstracción de circunstancias para evitar un mensaje y poderlo enviar. El autor se muestra demasiado conocedor de la problemática que afronta la comunidad a la que escribe, para que se trate de una obra solamente literario exhortativa. Se ha discutido y escrito sobre el motivo de estas omisiones propias de las cartas de entonces, pero sin llegar a conclusiones definitivas. El autor hace notar y pesar la autoridad que tiene y que le viene por dar testimonio de cosas que ha visto y oído. 1 de Juan 1, del 1 al 4, y 1 de Juan 4:14. Pero no desarrolla un solo tema o sigue un hilo conductor, como si estuviera escribiendo un tratado o como si el texto fuera una homilía o un escrito destinado a ser usado como base de un discurso. La tradición de la Iglesia ha atribuido esta carta y el cuarto evangelio a Juan, el hijo de Zebedeo. Los argumentos que se han usado en contra de esta autoría parten del hecho de que el ser Juan, el apóstol, el escritor, hubiera aprovechado esto para darse autoridad diciendo explícitamente en el texto. Además, no ofrece datos sobre la vida de Jesús y el uso plural sabemos. 1 de Juan 1 y Juan 21:24, que indicaría más bien una escuela o una comunidad juánica. Tomando en cuenta estos datos sobre el autor y los contenidos, se puede deducir que los destinatarios eran una comunidad cristiana que estaba en Asia Menor. Se debe considerar apócrifa la adicción ad pactos, que aparece en las cintas usadas por Agustín de Hipona y de Casiodoro. En cuanto al estilo, la lengua es un griego bastante pobre, aunque correcto. Usa muy pocas preposiciones, repite la conjunción kai y evita las complicaciones y enunciados subordinados. Hay cierto uso de palabras arameas y frases de las que se han encontrado semejantes entre la literatura rabínica. Uno de los cursos que utiliza y comparte con el autor del cuarto evangelio es el uso del paralelismo antitético, que consiste en expresar primero una idea de manera positiva y luego de forma negativa o al revés, dando así más importancia a la idea resaltada, pero haciendo más lento el discurrir del texto. También usa de antítesis por medio de conceptos contrarios, que no solo usa como recurso, sino también como muestra de un círculo que utilizaba el dualismo.
Otro elemento estilístico que se ha subrayado es el constante uso de expresiones como hijitos, que quizá impliquen una persona de mayor edad por parte de quien escribe, ya que la expresión normalmente usada en las demás epístolas es la de hermanos. ¿Cuál es el ambiente que se desarrollaba y que está detrás de esta carta? En la carta no se habla ni se trata del mundo judío. Todo el marco de los conflictos son los judaizantes y sin embargo se hace alusión al principio, 1 de Juan 2:7 y 3:11, lo que implicaría un estado de antigüedad en la evangelización y vivencia del mensaje cristiano. Existen párrafos polémicos para con un grupo que se habría separado y que recibe duras exhortaciones por parte del autor de la carta. La severidad de los castigos impuestos hace pensar que se trata de una división apenas acaecida y que todavía trae consecuencias para la comunidad que la está padeciendo, y sobre todo el sufrimiento de los que se han mantenido fieles. Las frases que comienzan por si alguno dice o si decimos parece ir dirigidas a combatir las doctrinas de este grupo separado y se pueden resumir en que de alguna manera han dejado de lado la relación con Jesús o la necesidad de su obra salvífica para poder establecer una relación con Dios. De ahí que también la propuesta moral de este grupo que se ha separado sea criticada en la carta. Es evidente la orientación gnóstica de los errores que se combaten y por lo tanto provendría de paganos conversos y no de judíos. De cualquier forma, no se ha podido delimitar la escuela gnóstica concreta o más características de las que pueden deducirse fácilmente por la carta. Se habla de apostasía de los anticristos, de los falsos profetas, que parecen ser los problemas de las comunidades de entonces y que se dieron desde fines del siglo I. En cuanto a la canonicidad, desde antiguo fue considerado un libro canónico sin mayores disputas. En el canon de Muratori se cita un texto de la carta, 1 de Juan 1:1, y en el canon de San Clemente también aparece como parte de los libros inspirados, por lo que el testimonio unánime de la tradición siempre lo ha mantenido como parte del Nuevo Testamento. En cuanto a estructura, se discute si existe un esquema o una estructura lineal de los temas tratados de la carta, o si más bien este esquema es libre y no sistemático. Bultmann sostiene que en un primer extracto de pura antítesis se habrá añadido el trabajo de un redactor que amplió ya con sentido más didáctico la base inicial e incluso ofrece las partes que considera como partes de este subtracto primitivo. Asimismo, cree que en un tercer redactor que hubiera añadido los apartados de capítulo 5, versículos 14 y 21, y en el capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, lo han criticado por la separación de textos que propone, parece arbitraria o al menos que solo responde a aspectos formales, sin tomar en cuenta que una persona puede cambiar de estilo al redactar un escrito si su finalidad cambia, e incluye una indicación metodológica que puede aplicarse a este caso. Por razón de método, ha de designarse el principio de recurrir a tales hipótesis solo cuando la explicación unitaria de la obra se demuestra imposible. Más fácil parece tratar de describir el esquema a partir de los problemas a los que hace frente la carta. En la introducción de la Biblia de América distingue tres partes además del prólogo y la conclusión. Podemos decir que
el esquema de esta carta es el siguiente. El prólogo, que va del 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, sobre el tema de Dios como luz, que es 1 de Juan 1, 5 al 2, 27, sobre la filiación divina de ser hijos de Dios, 1 de Juan 2, 28 al 4, 6, y sobre la fe y el amor como criterios de acción, 1 de Juan 4, 7 al 5, 12. Y la conclusión, 1 de Juan 5, del 13 al 21. En cuanto a los contenidos, la cristología. El Evangelio, que se había dedicado a otros lectores, subraya como la divinidad de Jesús, que pudo ser usado por grupos gnósticos y otros como los seccionistas, que son criticados en la carta. De ahí que el autor subraya más en esta carta, según él, la realidad humana de Jesús. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, venido en la carne, es de Dios. De ahí que también se ponga bastante relieve en el carácter salvífico del sacrificio de Cristo en la cruz. Recordemos que durante este primer siglo de la era cristiana, lo que se dudaba más era la divinidad de Cristo, por lo cual comenzaron los diferentes escritos para poder definir su divinidad. Pero también, casi al mismo tiempo, comenzó toda una herejía donde el cual no reconocía la humanidad de Jesús, sino que solamente era aparente. De ahí el que esta carta remarque más la humanidad de Cristo. En cuanto a la vida cristiana, relevancia especial tiene en la carta el tema de la caridad fraterna, en especial con los más necesitados. El verbo amar es usado por el autor 28 veces. El Evangelio lo hace en 18 ocasiones. Y dada la diferencia de exhortación y la forma de extensión del dato, es notable. Lo mismo ocurre con la palabra amor, 18 ocasiones en la carta y 6 en el Evangelio de Juan. Para argumentar, el autor parte de la tradición, sobre todo del mandamiento de Jesús, y lo pone como signo de autenticidad en la vivencia del cristianismo. Es decir, en el amor se distinguen todos aquellos que son discípulos de Jesús. Más aún, afirma que Jesús mismo es quien ha mostrado lo que es el amor. El amor lo hemos conocido en esto, que aquel que dio la vida por nosotros, también nosotros debemos de dar la vida por los hermanos. 1 de Juan 3:16. Y concluye, Dios es amor. 1 de Juan 4:8. Así, quien afirme que conoce a Dios o que está con Él, pero no ama a su hermano, es un mentiroso y un ciego. 1 de Juan 1:6, 4:20 y 1 de Juan 2, versículo 11. Esta carta tiene como finalidad poder desarrollar la doctrina sobre la identidad de Dios como luz que viene a iluminar la vida de todo hombre, como ya lo he expresado también en otras cartas, y sobre todo en el Evangelio, en el prólogo de Juan. También otro tema recurrente que tiene unidad con el Evangelio es el de Dios es amor. Y esta definición lo desarrolla también en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, donde habla que el amor es el distintivo de todos los discípulos. El amor se ha manifestado en Cristo Jesús. El amor es el mandamiento que Jesús ha dejado para poder ser vivido por aquellos que le siguen y le conocen. Nosotros conocemos el amor de Dios que tanto nos tiene cuando entregó a su Hijo Jesús. Juan 3:16. Esa experiencia del amor es la que desarrolla esta carta
y lo manifiesta de diferentes maneras, uniendo el amor a Dios y el amor al prójimo. De ahí la importancia de que el amor va en estas dos líneas. Aprender a amar a Dios como Cristo Jesús nos enseñó a amarlo, y retomando la tradición del judaísmo, cuyo primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y también el amor al prójimo, como también lo desarrollará la segunda parte de los mandamientos, ya que el amor a Dios se complementa con el amor al prójimo. De ahí la importancia de esta relación al expresar que el amor a Dios se manifiesta en el amor a los hermanos. El tercer tema sobre la verdad también va desarrollado a lo largo del Evangelio de Juan, y también en esta primera carta lo desarrolla de manera clara. Recordemos que el propio Jesús se define a sí mismo como verdad. De ahí el que también en esta primera carta de Juan dice que todo aquel que es discípulo de Jesús, de la verdad, vive en la verdad y no en la mentira. El propio Jesús, cuando tiene este diálogo con Pilato, utiliza esta misma palabra. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz y me sigue. De ahí el que también en esta primera carta desarrolle esta doctrina sobre la verdad. Vivir en la verdad es vivir en comunión con Cristo. Y vivir en comunión con Cristo es vivir la ley y los profetas, el cumplimiento de manera clara y concreta. Es por eso que esta doctrina de la verdad la va a desarrollar a lo largo de esta primera carta como la forma de vida de todo cristiano. Quien vive en la verdad, vive en el amor, porque es iluminado por Dios, a través de la palabra. También otro término con el cual es dirigido y nombrado Cristo es el Verbo, algo que se desarrolla en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Aquí también Cristo es llamado el Verbo, al cual hemos tocado, visto, palpado, sentido con nuestras manos, como él mismo lo expresa en el prólogo de esta carta. Como recordamos hace un momento, Juan desarrolla más la humanidad de Jesús, y sobre todo por eso habla del tocar, ver, escuchar, palpar al Verbo hecho carne, en contra de todas estas doctrinas que negaban su humanidad, diciendo que solamente era aparente y que lo importante era la divinidad que estaba entre nosotros en Jesús. De ahí la importancia de esta carta, donde desarrolla la parte de la verdad, como parte de la vida cristiana en estos primeros siglos. Podemos afirmar entonces que la teología se puede dividir en dos partes. Una, la cristología, con la que hemos dicho ahora, donde es presentado Jesús como verdad, como amor, como luz, y la humanidad misma de Jesús. Y la eclesiología, es decir, las características de la iglesia, de los discípulos de Jesús: el amor, vivir en la verdad y ser luz también para la misma humanidad. Es por eso que nosotros, al acercarnos a esta carta, podemos distinguir varias exhortaciones, la cual nos invita a vivir en cada momento de nuestra vida. Un elemento que también aparece dentro de la vida cristiana es el elemento de la oración. Sabemos que a lo largo del Evangelio aparece el mismo Jesús en oración constantemente. Es por eso que también aquí habla la oración como parte fundamental de la vida cristiana. Vivir en comunión es vivir en oración, y la oración es encuentro y diálogo con Dios. Por eso el tema de la oración, aunque no se desarrolla como los demás, es una parte importante de la vida cristiana.
Un elemento también importante es la vida cristiana como reflejo e imagen de la comunión que tengo con Dios, ya que las dos van unidas. Por eso concluye esta carta invitando y exhortando a todos a manifestar el amor a Dios y el amor al prójimo. Esta carta, en estos 5 capítulos, que son cortos cada uno de ellos, nos exhorta sobre todo a vivir el mandamiento del amor dejado como Jesús y como regla fundamental de nuestra vida. Un elemento también importante en cuanto a la aplicación pastoral de esta carta es lo que llamamos nosotros la unidad en la iglesia, ya que uno de los problemas o la problemática que existía en estos primeros siglos era la aparición de estos grupos que causaban división, por lo cual exhorta también a la unidad, y sobre todo hablando de los falsos profetas, o como le llama Juan, anticristos. Son aquellos que desvían y buscan perder a los hermanos, alejándonos de la comunión y de la doctrina recibida por parte de Jesús. Recordemos que también las cartas católicas, como habíamos dicho de Santiago, Judas y de Pedro, hablan de estos grupos. Por eso se busca la unidad para evitar la división, ya que en estos primeros siglos era importante mantenerse fieles a esta doctrina que habían recibido. Así como lo afirma el Evangelio de San Mateo, cuando dice: vivan todo aquello que yo les he enseñado y transmítanlo así. Es por eso que esta carta también, esta primera carta de Juan, que es la más extensa de las 3, toma en cuenta todos estos elementos, y las demás solamente tomará algunos para poder reafirmar lo que ya he expresado. Esta carta también tiene como finalidad buscar la unidad, no solamente en la doctrina, sino también en la vivencia, en el servicio a los hermanos, buscando con humildad ser servidores de todos. Un elemento también que es novedoso en esta carta es la palabra anticristo, que no es expresada en otras partes de las cartas, y de otra parte también del Nuevo Testamento, solamente en estas cartas de Juan, o en el cuerpo juánico, como lo hemos dicho, y en el Apocalipsis. Esta palabra se refiere sobre todo a aquel que está en contra de Cristo, aquel que no lo sigue o que incluso causa daño y división a la comunidad. Esta palabra es la que desarrollará Juan en todas sus cartas, en el Evangelio y también en el Apocalipsis. Por eso aprendamos de esta carta sobre todo estos elementos que nos dan acerca de Jesús y cómo los podemos aplicar en nuestra vida diaria, sabiendo sobre todo que Dios es aquel que nos pone en nuestro corazón ese amor para que lo podamos manifestar a través de nuestras acciones y de nuestras palabras. Que esta carta pues nos ayude a vivir como luz del mundo y sal de la tierra, manifestando ese amor que Dios nos da y dando testimonio de la verdad de Jesús a través de nuestra palabra y de nuestras acciones. Que pasen todos muy buena tarde y que Dios les bendiga.